En serio, por favor. Mis panelistas esta noche son Juan Camilo Cerda, Santiago Cerda, Sara Jaramillo, Cristian Marcos, Andrés Vasco, Ricardo Cortés y Paula Castrillón. La primera pregunta: ¿de qué forma la sociedad colombiana percibe a los migrantes venezolanos en general? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo siento que es como una mezcla, hay una opinión muy mezclada en cuanto a la recepción de los migrantes venezolanos, porque como unas personas tienen muy buena experiencia frente a esta situación, hay otras personas que lastimosamente no tienen la misma percepción, basadas obviamente en las experiencias que han tenido con el tipo de personas que llegan al país. ¿Ustedes no creen que de alguna forma es un estereotipo que se ha formado con los venezolanos? Porque uno habla de venezolanos y la gente ya tiene una idea preconcebida, pero bueno, ¿de qué forma la sociedad colombiana percibe a los migrantes venezolanos? ¿Qué opinan ustedes? Es que lastimosamente por los pocos que uno conoce y lo que generan no ha sido cosas buenas, entonces no hay ninguna percepción positiva hacia ellos, lastimosamente. Es verdad. Sí, pienso que tiene que ver mucho con eso, con la experiencia personal, ¿cierto? Muchas veces la experiencia no solo es personal, sino de los amigos, de conocidos, y lastimosamente no muchas son positivas. Entonces, he tenido la oportunidad de compartir con varias personas y algunas son personas trabajadoras que se vinieron acá a dedicar a vender, como pues a ofrecer su comida típica de su país. ¿Quién tiene algo más para aportar? Sí, no, realmente yo pues sí siento y voy mucho con lo que dice Camilo, de muchas personas se quedan con la opinión personal y las experiencias de otras personas sin tener en cuenta, digamos, como lo que han vivido. Y lastimosamente son la mayoría de migrantes que dan una mala percepción y cometen actos que son erróneos, causando así una muy mala presentación del migrante venezolano hacia otros países, no solamente a Colombia. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación pueden o no contribuir a la formación de prejuicios hacia los migrantes venezolanos? Mucho. Ellos hacen, yo creo que gracias a ellos, o sea, ellos quieren sí o sí hacerlos ver por un lado positivo, que ellos están generando o están... o negativos. Sí, no, dando un impacto bueno para nosotros, cuando sabemos que no es así. Bueno, a mí me parece que son despectivos, porque es como el venezolano Juan Díaz hizo tal cosa, Sí. entonces generan, ya es venezolano, entonces por ende uno generaliza y entonces todos los venezolanos son como Juan Díaz. Es una información extra e innecesaria. Son noticieros, si hubo un asesinato, no es necesario colocar que fue un ciudadano extranjero venezolano. Pues, o sea, fue un asesinato. No le veo el punto para que sea venezolano. Exacto, para que te tengan que decir, no, es que es venezolano. No me parece que tiene sentido. O sea, siempre va a haber por encima el amarillismo, entonces muy feo eso. No se debería hacer así. O sea, en términos generales, ¿ustedes creen que no les ayuda los medios de comunicación? No, para nada. No ayudan en nada. En lo absoluto. Y de hecho cambiaron la palabra venezolano por extranjero, pero ya se sabe ¿De qué de estamos forma hablando? interna que es proveniente del país, Venezuela. Yo considero que los medios de comunicación deberían tener ellos deberían expresar la noticia de una manera imparcial, simplemente informar, no poner un juicio como lo están haciendo, y que normalmente cuando son delitos, secuestros, robos, siempre los mencionan y siempre los relacionan a ellos. Pero yo voy a dar un punto de vista muy personal. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando sucede algo dicen, y la persona es de Antioquia, y la persona es bogotana? Están haciendo lo mismo. A nosotros los paisas siempre nos han tenido Sí, con una mala... Pero es que como ellos no son de acá, Exacto. o sea, como no son de acá, o sea, los vamos a señalar mucho más. Sí. Y como de un momento a otro, o sea, Yo no le he visto quitaron el trabajo a los que eran de acá. Si hay un Gamin más venezolano. Y yo no he visto en Caracol o RCN alguien que presente ya con ese acento. Extranjero, ¿no? Ajá.
Pues puede ser costeño o bueno, de otras regiones, pero nunca Lo venezolano. que pasa es que desafortunadamente yo creo que ellos llegaron en un punto en el país en el que obviamente la población se ha crecido no solamente por ellos, y además de que eso ha causado que han sido tiempos muy difíciles. Después de la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo y mucha gente ha recurrido pues a actividades ilegales para poder sostenerse. No, y a nivel país no estábamos bien. Sí, exacto. Y ellos estaban mucho porque nosotros, entonces pretendían hacer lo mismo acá. Entonces por eso no están bien vistos. Lastimosamente, porque sí hemos conocido a venezolanos que, como dicen, son muy trabajadores Ujú. y son muy bien. Como trataba de decir el compañero Santiago, la comida de ellos de cierta manera quieren hacernos ver que es buena, ¿cierto? Pero ellos quieren crecer en lo que ellos pueden hacer, o sea, en lo que mejor son, pero no. Sí, yo siento que la mala imagen se generó cuando hubo el proceso migratorio masivo de una forma muy desordenada, en donde llegaban miles de personas a las ciudades sin saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Y se generaron muchos problemas de seguridad, muchos problemas de convivencia y de cierta manera ciertas comunidades, no solamente de Antioquia sino de Colombia, se sintieron un poco desplazadas, en el que su día a día vivían tranquilos y de un momento a otro llegaron 100, 50 personas a simplemente ocupar un lugar donde ellos frecuentaban antes. Y también siento que en el proceso migratorio muchas personas provenientes de Venezuela no respetaron como la cultura de dichos lugares. No estoy diciendo que todos sean así, porque... No, pero sí es verdad. Nosotros respetamos, o sea, cuando vamos a la costa, sabemos como el costeño y tratamos de emitir cosas para que ellos no se sientan mal por nuestra presencia. Y creo que los demás son igual, de diferentes regiones. Uno trata de cuando llega allá no hacerlo sentir mal, ya sea por el acento, por las costumbres. Pero ellos no fueron así. Ellos sí no fueron así. Ellos llegaron y ellos tienen hasta hablan diferente de nosotros. Y lo hablo no por el acento, sino porque hay Por el dialecto. A algo que nosotros lo llamamos olla, ellos le dicen otra cosa diferente. Y no les importó acoplarse a lo que ya veníamos, lo que ya somos nosotros. Ellos llegaron de cierta forma no a compartir y acoplarse, sino no todos. Sino como a tomar posesión. Exactamente, como a tomar posesión. Muchos no se les ve el respeto por la patria colombiana, por así decirlo. Llegamos, somos extranjeros, como cuando lo que decían, llega uno a otro lugar y bueno, me voy a acoplar a costumbres. No, ellos llegaron diciendo yo soy así, nosotros somos así, ese es el pueblo y así somos. Entonces eso también creo que ha ayudado mucho a la imagen. Lo que pasa es que desafortunadamente ellos vienen en un momento del país en donde precisamente se salen del país porque mueren de hambre y literal te pueden matar simplemente por comida el día de mañana. Entonces básicamente llegan con esa mentalidad acá, como que no son capaces de cambiar el chip, como que bueno, vamos a agregarnos a una cultura, a una sociedad que sí está, digámoslo así, por lo menos bien Establecida. No, sino que ellos siguen con esa mentalidad de que aquí tengo que llegar a hacer lo que tenga que hacer para yo estar bien. Ujú. Es cierto. ¿Has presenciado hechos discriminatorios con los venezolanos o han sido parte en algún momento ustedes de un hecho discriminatorio o les ha tocado ver? ¿Qué? Realmente aparte de lo que hemos hablado, no. Pues de noticias o así, no. Que haya visto en la calle, que le digan a una persona o de una forma grosera que es de Venezuela o los sobrenombres que le tienen, no. Nunca me ha tocado ver eso. No. Yo he visto que, por ejemplo, les han denegado empleo por ser venezolanos. Muchas personas se abstienen de alquilar una casa a un venezolano. Entonces, de cierta forma, sí, eso es discriminación. Porque muchos de ellos sí, digamos, tienen los medios para pagar una casa, pero muchos de ellos les toca acomodarse como sea, porque simplemente la gente dice, no, este es venezolano, yo no le doy trabajo, yo le alquilo la casa. Es cierto. Yo sí he visto hechos, porque yo trabajo en ciudades fronterizas, trabajé en Cúcuta, y allá el venezolano, la xenofobia se nota mucho más que en el centro del país. Personas que por decir van a atenderlos y no los atienden por ser venezolanos, en almacenes como el Éxito, en los bancos, entonces siempre los mantienen muy rezagados, por decir hacen filas solo para ellos solos, o sea, los estigmatizan demasiado. ¿De verdad? Pues yo creo que los apodos, de alguna manera los apodos que se les tienen a ellos son muy despectivos y
eso ayuda pues también como a esa discriminación y a ese maltrato. ¿Ustedes qué opinan de los migrantes venezolanos? ¿Ellos son un problema o una oportunidad para Colombia? Yo creo que Colombia como tal ya, digamos que nuestra situación social, cultural, económica es muy difícil. Y digamos que estamos lidiando con nuestros problemas internos, con poderle generar una buena calidad de vida a los colombianos y que lleguen otras personas que no son del país, que no se tienen contemplada que vengan, creo que nos ha generado un problema muy grande como país, como sociedad, porque no hemos podido solucionar nuestros problemas para que nos traigan los problemas de los demás. No hemos podido generarle una calidad de vida a a los colombianos y tener también que entrar a revisar cómo les solucionamos a ellos, porque si no les ayudamos se nos vuelve un problema más grande. Se nos aumenta la inseguridad, se nos aumentan los robos, se nos aumentan muchas cosas. Puede que sean una posibilidad, pero tienen que haber leyes, gobierno y muchas cosas mucho más amplias para poder abarcar tanto nuestro problema propio y poder brindarles un apoyo a ellos. Sí, yo siento también que debido al proceso migratorio tan desordenado que hubo y que se presentó, se utilizaron muchos recursos que eran destinados para otras situaciones un poco más importantes dentro del país. Le dieron prioridades a ellos. Exacto. Con cosas que ya nosotros necesitamos. Temas de la Guajira, en los Urabas y el Chocó. Buenaventura. A ellos les quitaron muchas cosas para podérselo dar a ellos. Mucha gente desde ahí, les digo, no, pues como así, desde ahí no hubo nada positivo para ninguno. Entonces, desde ellos nos hicieron ver todo ya negativo. Y ya cuando llegaron acá, cuando empezamos a ver cosas malas, malucas, nosotros también dijimos, no, como así, eso no es justo para nadie. Es verdad, o sea, si le van a quitar, dijéramos, la seguridad, la estabilidad al país para dársela, pero lo que pasa es que el gobierno recibe unas ayudas de la... Sí, pero eso no lo dicen y nosotros no sabemos si les dan ayudas o no. Eso lo sabemos. No se ven. O si No, es que realmente el problema es que no se llegan. ven, o sea, puede que brinden mucha ayuda para el inmigrante y se sobreentiende que son seres humanos y pues, hombre, hay que apoyar. Sí, exacto. Pero no se ve, o sea, no se vio que llegaron ellos y que el país se sintió de una forma aliviado o no hubo sobrecarga. Llegaron y es como vos tenés un barco que ya está al límite, que no le caben más personas y le echaron más y más y más y más personas, no reforzaron el barco, que era que se supone lo que debían hacer. Entonces, ¿qué pasa? El país se sigue hundiendo y a una velocidad más rápida todavía. Entonces, si hubo apoyo y hubo ayuda, no se notó. El país no se ve con mejora o igual por lo menos, no, es que llegaron pero el país sigue igual, no, el país desmejoró. Es que yo creo que nosotros la problemática social y de inseguridad que teníamos ya estaba, pero con ellos se hace muchísimo más notoria, somos más habitantes y si no hay organización, imagínense lo que dice Juan Camilo, somos 100 desorganizados y traen 500, pues obviamente que la situación va a dificultarse. Sí, Yo creo que ya hicimos... Yo creo que en conclusión no es tanto el venezolano, sea el inmigrante que sea, si no llega a aportar a un país, a una sociedad, a una economía, nunca va a ser bien visto ni bienvenido. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con los inmigrantes que llegan de tantos países, donde sea. Si a vos una persona te llega a la casa y te llega a aportar algo, bienvenido sea y todo fluye muy bien. Si llega a quitarte, a no aportar, a hacer un peso más, una carga más, nunca va a ser bien visto. Y lastimosamente, no todos, pero muchos vienen a aportar al mal, al desorden, al robo, a la inseguridad, al desempleo, a muchas cosas que ya estábamos luchando con ellas. Entonces, llámelo venezolano, ecuatoriano, quien sea que venga, quien sea que llegue a un país a no aportar, va a sobresalir y no para bien. Creo que es lo que sucede ahora hoy en día con los venezolanos. Es cierto. ¿Cuál es tu...?
Sí, es básicamente lo mismo que acaba de decir el compañero. Es un punto en el que mantenemos una frontera abierta en todo momento, a cada instante, precisamente en ese momento pueden cruzar, qué sé yo, 5 millones de personas. Y esas 5 puede que 3 vengan con buenas intenciones, pero hay otras 2 que no. Y son muchísimos los que vienen con esa mentalidad de que, bueno, si no me van a dar trabajo, porque desafortunadamente acá, al no tener ciudadanía, ellos no tienen derecho como a tener un empleo estable, digámoslo así, como a la seguridad social y todo aquello. Entonces eso genera una problemática aún más grave, porque entonces están en un país extranjero donde tampoco tienen mayores oportunidades, entonces van a salir a hacer lo que puedan por sus familias, por como haría cualquier otra persona. Porque desafortunadamente no cruzan solo ellos, cruzan con 4 o 5 niños pequeños de brazos, e incluso hay unos que vienen con mascotas, y usted los ve todavía en las calles haciendo lo posible, pero si nadie los colabora, ellos van a buscar la forma como sea para sostenerse. ¿Tú qué opinas de los inmigrantes venezolanos, Sara? Que además, pues como de lo sociable que han aportado, me parece que lo que más les ha afectado es la economía, porque como dice también el compañero, bueno, no les han trabajado porque tienen ciudadanía, yo diría que en la mayor parte de los trabajos antes se aprovechan para contratarlos a ellos en vez de a nosotros los colombianos, porque pueden pagar una mano de obra más barata. ¿Por qué? Porque no les tienen que pagar seguridad social. Bueno, no sé, le dicen, le pago 30.000 y la persona va a aceptar porque tiene su necesidad de aceptar esos 30.000 pesos. Pero entonces Camilo, que se está preparado y todo, él cobra 60.000, pero no lo van a contratar porque tienen que pagarle más cosas. Entonces, a su vez, a mí me parece que sí están quitando más empleos, pero nosotros los colombianos también nos aprovechamos de ellos para pagarles más barato y lucrarlos, bueno, explotarlos. Es verdad. Entonces ahí la economía se afecta, entonces más colombianos sin trabajo, venezolanos, porque yo llevo a un restaurante y todas las que atienden, todos los que cocinan, todos son venezolanos, acá en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta, en cualquier parte, y todos los que lo atienden a uno son venezolanos. Pues mi experiencia. Entonces uno dice, bueno, entonces la gente de acá, de todas estas partes, también necesita trabajo, pero entonces no los contratan porque uno se iba a decir, uy, no, tan poquita plata, yo no voy a trabajar por eso. Entonces yo digo que económicamente sí han afectado más, además pues de que otros tienen que robar para sobrevivir, bueno, en fin, llegan a sus otras cosas. Pero me parece que la parte económica es la que más se ha visto afectada. Cristian, ¿tú qué opinas de los venezolanos, de los migrantes venezolanos? ¿Son un problema o no? De cierta manera, como todo, no le gustaría que todo fuera bueno, ¿cierto? Lastimosamente no. Pero creo que ellos sí pueden hacer algo y aportar, ni siquiera que tengan en cuenta las costumbres, que sean respetuosos. Yo creo que si ellos cambian tan siquiera esa parte de ellos, creo que muchas cosas mejoran. Yo creería que sí. Pero si siguen así como estamos, seguimos igual, no los vamos a ver como deberíamos hacer. Sería bien, ¿cierto? Entonces yo sería eso. Pues bueno, por mi parte, creo que hizo mucha falta el proceso de acople cuando las personas llegan a un país o a un lugar nuevo, en el cual se respetan, digamos, las culturas y las tradiciones de cada lugar. Y fue muy tosca la transición de pasar de, no sé, 47 millones de habitantes a 52 millones de habitantes, donde los 5 millones de habitantes nuevos eran migrantes venezolanos, de los cuales, como puso Santiago, no sé, 2 millones de esos habitantes eran con malas intenciones, ¿cierto? Guiados e impulsados, digamos, por la situación interna del país de proveniencia de ellos, pero también siento fue como esa falta de respeto por el lugar y esa falta de pertenencia por las culturas y respetar al otro, a mi hermano del mismo país. Yo siento que fue mucho desorden y lastimosamente eso generó y va a seguir generando muy mala imagen frente al migrante venezolano, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo, porque Argentina, Perú y Ecuador están exactamente igual. En sí, el problema con el migrante venezolano fue que no hubo un control en el momento de la migración. Entonces,
se les abrió la puerta, vieron que era más fácil ingresar al país, no les exigían tanto, entonces al momento que les empezaron a exigir, ellos ya estaban acostumbrados, como que dice, podemos llegar como si fuera nuestra casa, nuestra cultura. Entonces, si tú no le das reglas a alguien antes de tiempo, pues ellos van a querer hacer lo que quieran. Y el venezolano es una persona muy imponente a su cultura, pues mucho más que nosotros. Entonces, eso es lo que más ha afectado la migración con ellos. Yo pienso que los migrantes venezolanos son un reto y una enseñanza muy grande para nosotros como sociedad colombiana, para podernos adaptar, para poder de alguna manera entender que tenemos que resolver nuestros problemas, pero de alguna manera hay alguien más que necesita nuestra ayuda. Y si bien ellos tienen sus culturas y sus cosas, deben adaptarse al territorio que los está recibiendo y que les está extendiendo la mano. No pueden llegar a querer imponer su voluntad. Yo creo que básicamente es como lo que todos hemos comentado y en lo que hemos estado muy de acuerdo. Ha sido una charla muy interesante, muchísimas gracias por sus aportes y hasta una nueva oportunidad. Mi nombre es Mónica Castrillón, estoy grabando para Psicología Social, el tutor Héctor Galindo, el grupo colaborativo 105.